Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Antonio Colinas y Esteban Hernández. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Ezequiel Muñoz. Él es activista del Partido Libertario de Chile. Buenas tardes, Ezequiel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Así es, soy activista del Partido Libertario, soy coordinador regional, ya que en Chile no somos un Estado confederado ni somos una república democrática, hay un puro Estado y se divide por regiones. Y yo soy el encargado de la región de O'Higgins del Partido Libertario. Buenas tardes, Ezequiel, un placer saludarte y tenerte aquí en Contrapoder Buenas tardes. 3.0. Gracias por acompañarnos. Bueno, Ezequiel, quería empezar por un tema que estábamos conversando detrás de cámara, ¿no? que es sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela. Pero antes de eso, te quiero preguntar, porque tú eres chileno, nacido en Chile, criado en Chile, ¿de dónde te surge el interés por Venezuela? ¿Has conocido muchos venezolanos o qué fue lo que te llamó la atención? Bastante, de hecho en el informe actualmente tengo 106 casos y surge mi interés en distintos organismos políticos en los que yo participaba, más o menos desde 2017 en adelante, hace 3 años. Y en Latinoamérica es muy relevante en la situación de Venezuela. Es el segundo país más violento del mundo, solamente superado por Siria y el más violento de Latinoamérica, sin lugar a dudas. Y entonces, obviamente los que tenemos participación política nos vemos involucrados en distintos temas. Y uno de estos fue cuando asume Juan Guaidó, o sea, como presidente interino, claro. Y voy a la Embajada de Venezuela y empiezo a recopilar datos precisamente para intentar ayudar desde los organismos con los que yo colaboraba. Y a esto surge la duda y empiezo a colaborar con gente de distintos organismos internacionales, gente de Primera Justicia, del Partido Leopoldo López, distintos organismos, y me empiezan a relatar sus experiencias como presos políticos y distintas persecuciones a las que recibieron, algunos hasta heridos de balas muy gravemente, que también lo tengo en los informes. De hecho, uno fue herido de bala en el cuello y pasó a 2 milímetros de su columna, lo que le hubiese costado la vida. Comencé a trabajar con estas personas y luego al final, luego ese día hubo una gran manifestación en Santiago en la que se reunieron cerca de, superando como 120.000 creo, inmigrantes venezolanos a manifestarse por el tema de la asunción que estaba recibiendo Guaidó. Y en esto me topo con un coordinador amigo de Lorenzale. Lorenzale fue un joven estudiante torturado en el helicoide o la tumba como se le conoce y que fue sacado por extradición del presidente de España bajo el artículo 25 junto a su equipo que era con quien yo estaba colaborando, y en esto empezamos a coordinar para hacer un informe parecido a Chile, porque Chile también tuvimos un gobierno autoritario donde también se violaron los derechos humanos y actualmente las víctimas hoy pueden demandar, pueden generar reciben ratificaciones respecto a lo que fueron las víctimas, y no solo ellos, sus familias. Y bajo el mismo artículo 25 en el que sale Lorenzale, queríamos generar una demanda internacional y generar este apoyo, un informe completo en el que yo a las víctimas me acerco y les pido el nombre completo, el RUT, ya sea el de Venezuela o el que tengan como inmigrante acá en Chile, y su testimonio completo. Y ese informe tú lo estás haciendo para someterlo, enviarlo a una instancia superior, para darlo al conocimiento dentro del propio Chile. ¿Cuál es el objetivo final del informe? Así es, por supuesto, una vez que haya cese a la dictadura venezolana, generar estas demandas internacionales bajo el mismo artículo bajo el que sale Lorenzale, que vendría siendo el 25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que los tribunales, los únicos que han logrado intervenir con éxito en Venezuela respecto a las violaciones de derechos humanos han sido la OEA por medio de acusaciones y la Corte Interamericana por medio de extradiciones. Y veo que tienes mucho contacto con gente que está ligada a la política en Venezuela. Has tenido contacto con el ciudadano común, que también ha sido víctima de violación de los derechos humanos. Has tenido contacto con militares, que también han sido básicamente vilipendiados y violados sus derechos humanos por la dictadura en Venezuela. Por supuesto, lo que todos me han dicho, todos, y eso yo he sido testigo, es que no voy a hablar con venezolano el cual no tenga un pariente, un familiar, un amigo, un vecino, un conocido que la dictadura le haya asesinado. Y hasta el momento eso lo he acreditado y por medio de este mismo informe. Y he trabajado con civiles, gente normal que no tenía inconveniencia política, y ese es el problema de las dictaduras. Pasa que la gente civil, común y corriente, que quiere tener una vida en libertad, escogiendo su proyecto de vida, como puede ser estudiar ciencia, etcétera, no puede hacerlo, ya que tiene que verse involucrada políticamente.
Y esta gente fue lo que le sucedió eso. Y hablé con civiles que se vieron obligados a participar políticamente en una vida que ellos no escogieron, porque de todos los inmigrantes que hay en Chile, de Venezuela, dudo que supere el 10% los que vinieron voluntariamente y no porque no les quedó otra opción. Y he hablado con civiles, con gente partícipe de política, con funcionarios de alcaldes, de diputados y gente que trabajó con Juan Riquesens, diputado que hoy en día está preso. Y también con militares activos que también han recibido persecuciones horribles por no servir al régimen. Este informe que está, o esta recaudación pues, de información, ¿de qué año a qué año va? ¿Es reciente o tienes denuncias de hace ya varios años para más o menos saber en qué periodo nos encontramos? Bueno, el informe no solamente de víctimas de torturas, sino que también de corrupciones, gente que trabaja en empresas, por dar un ejemplo, en Fama de las Américas, y que terminó siendo un nido de corrupción cuando esta es expropiada. Así que parte de más o menos desde Chávez. De hecho, en el informe logré enviarle el índice del informe antes a Esteban, y donde ahí va el índice y va por periodos. Esto ya parte desde Chávez con la expropiación y la corrupción. Es como, por dar un ejemplo otro de corrupción de empresas, el caso Odebrecht. Para quienes no conocen el caso Odebrecht, pasa que es el conglomerado más grande de ingeniería en Latinoamérica. En 2012, la jueza Luisa Ortega Díaz, ella saca una investigación, un perito en el que Odebrecht financia la campaña de Hugo Chávez en 2012, y siendo canciller Nicolás Maduro, que es precisamente quien recibe los fondos. Entonces todo esto es testificarlo en el informe y con gente que trabajó, porque en el informe tengo gente que trabajó en servicios de recaudación de impuestos, etcétera, me dieron su testimonio de presencia de militares en los tribunales haciendo ejercer la voluntad del dictador. O sea que los tribunales no se hace justicia, se hace política. ¿Y este informe todavía no está listo? ¿Cuándo piensas ponerle una fecha final? ¿Lo piensas presentar en el Congreso o en el Parlamento, si ese fuera el caso en Chile? ¿Qué piensas hacer con ese informe internamente dentro de Chile? No tanto afuera, sino internamente dentro de Chile. Bueno, gracias a Dios los informes lo han tomado la gente adecuada, gente de organismos internacionales. De hecho, una de las ONGs que me ha mostrado su apoyo es la que preside Lorenzale por medio de su equipo, que se llama Operación Libertad, si no me equivoco. También con partidos políticos. El Partido Libertario de Chile me ha mostrado un apoyo increíble en esto, y la idea es que no tenga una fecha de finalización hasta que se cumplan los plazos de justicia, ya que los tribunales de justicia no están funcionando. Es cosa de ver la Asamblea Constituyente también cómo actúa, y los métodos de justicia en la Fiscal General, distintos. Todo lo que parte desde la dictadura, ya que hoy en día está controlado por 6 personas, el Congreso en Venezuela tampoco funciona, así que la idea es, una vez que haya cese a la dictadura, lograr presentar los informes para hacer denuncias internacionales con organismos, ya que hay distintos pactos de derechos humanos en los que está suscrito Latinoamérica. Chile, en nuestro ejemplo, después de las violaciones de derechos humanos cometidas durante un régimen militar, suscribió al Pacto Internacional de San José de Costa Rica, que es conocido como el Pacto de Derechos Humanos Internacional. Esto genera la demanda y el intervencionismo propicio para lograr dar reivindicaciones a las víctimas y a sus familias. Así que no tiene una fecha de cese este informe, sino más bien tiene una prolongación para irlo llevando a los tribunales, y precisamente llevando no por medio de civiles como yo, sino de los jueces encargados, y a medida que la justicia se vaya logrando competente pueda dar hacer ejercer el Código Penal prudentemente. Pero retomo un poco la pregunta que te hizo Colina al respecto. Internamente dentro de Chile, este informe se lo vas a hacer llegar, por ejemplo, al Parlamento, a algún partido político, además del Partido Libertario, de la gente que está en el poder, por ejemplo, a congresistas que sean aliados a la causa venezolana, a senadores que sean aliados a la causa venezolana, al propio gobierno actual. Ese informe se le podrá dar a ellos para que además le hagan mayor difusión y también que ayuden pues a seguir nutriendo ese informe. Sí, por supuesto. En el mejor de los casos, tener contacto con Luisa Ortega Díaz. Ella, siendo chavista, era fiscal general, y hoy en día tiene, por ejemplo, el Tribunal Supremo tiene que operar desde el exilio, y eso es inaceptable. Así que sí, tengo respaldo de partidos políticos de mi causa. De hecho, tengo un viaje pendiente con la presidenta de uno de los partidos políticos más trascendentales de este país.
Y sí, en general, de hecho, ya se han presentado gente de mi organismo en el Congreso a dar sus declaraciones. Loren Sale también estuvo hace 2 años en el Congreso de mi país, y esa es la intención general por medio de los grupos de poder de mi país que respalden este informe, lograr la demanda internacional. En el caso de Luis Ortega Díaz, ¿tú la estás colocando ahí como violadora de derechos humanos o la estás utilizando como una fuente para respaldar las denuncias de violación de los derechos humanos? No, es que en el caso de ella es declarada chavista, y a ella la utilizo en el contexto en el que se dan las cosas. Ella es destituida por el Tribunal Supremo de Justicia, que es elegido a dedo por la dictadura, y está operando desde el exilio y precisamente reivindicando los casos de violaciones de derechos humanos que hoy en día no se pueden cometer justicia dentro de su propio país. Pero nosotros te vamos a enviar información y gente que ha sido víctima de Luis Ortega Díaz, porque ella realmente es una esbirra del régimen. Ella es una esbirra del régimen. Ella está en el exilio en estos momentos, es verdad, pero es una esbirra del régimen, y ella durante 12 años, 10 años. Durante 10 años fue partidaria y fue cómplice y utilizó la fiscalía para violar derechos humanos dentro del país. Entonces, por eso yo te hacía la pregunta, ¿no? Porque aunque puede ser un elemento para ratificar lo que ha pasado, también es un elemento que tiene que ser denunciado. Exactamente. No, es que la pongo de ejemplo porque ella hasta el día de hoy se declara chavista, como ustedes bien dicen. El problema es que el Tribunal Supremo de Justicia la destituye por faltas graves en el ejercicio de su cargo. Y la única falta grave que fue el cumplir con la Constitución, que también tiene un origen ilegítimo, y ese es otro punto importante aclarar, porque yo creo que las sentencias deben hacerse, eso no me va a corresponder a mí, le va a corresponder a los tribunales, pero creo que lo justo sería que las sentencias se hagan por medio de la Constitución anterior, ya que la actual es de origen ilegítimo. Primero, como dictaba la Constitución anterior, se tiene que dictar un referéndum consultorio para las personas, y el régimen se salta este referéndum precisamente buscando eliminar la Constitución que viola, y para dar una sensación de democracia en el país, y la segunda también para poner la Constitución en plano al régimen. Bueno, Ezequiel. Así que ese también es otro punto, es evaluar este informe respecto a la Constitución anterior, ya que yo al menos no me atrevería a validarla por la ilegitimidad de su origen, y además del fraude electoral que se da. Sí, en eso tienes mucha razón. Bueno, Ezequiel, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Sin embargo, te dejo con la misma reflexión. Luis Ortega Díaz no es ningún referente, te lo digo con total sinceridad. Creer o tratar de limpiarle a sus antecedentes no es el sentir de los venezolanos. Ella ha sido violadora sistemática de los derechos humanos dentro de Venezuela durante los 10 años que ocupó esa fiscalía, y digamos, esa riña que ahorita tiene con el régimen es por cuestiones personales. Ella no es ninguna defensora de los derechos humanos, y te lo digo como venezolano. Creo que es importante aclarar ese punto. Yo no defiendo a Luis Ortega, sino es que la pongo como ejemplo de los que no dan un servicio directo al régimen, que fallan a una orden del régimen, es destituida aún siendo chavista. Ha pasado con casos de militares, ahora no recuerdo los nombres, claro, pero militares que están acusados por la OEA de violaciones de derechos humanos, y que hoy en día se muestran como opositores ante los ojos de la opinión pública. Bueno, se nos acaba el tiempo. De todas maneras, mantenerlo allí y mantenerlo en el radar, porque Luis Ortega Díaz es una violadora de derechos humanos, y eventualmente cuando esto caiga tendrá que pagar por los crímenes y los delitos cometidos, a pesar de haberse ido al exilio, a pesar de haberse enfrentado en su etapa final a la tiranía de Nicolás Maduro. Gracias, Ezequiel, por haber participado en Contrapoder.0. Gusto haber hablado con usted. Bueno, Ezequiel Muñoz, activista del Partido Libertario en Chile, como vieron, está haciendo una recopilación de casos de violación a los derechos humanos, inclusive de corrupción. Es posible que tengamos que también suministrarle bastante información para que elementos como Luis Ortega Díaz no se vayan a colar por la baranda. Pero bueno, para eso están medios como este, para eso hay organizaciones, activistas y personas que pueden recordar los crímenes cometidos por los chavistas antes, durante y después de que han estado allí, pues, en esa escena de poder. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder.0, el programa de la derecha, aquí en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información, duela a quien le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.